11 de abril del año 2002, aquel día del que ahora se cumplen 21 años, Hugo Chávez, ex comandante golpista que se convirtió en presidente de Venezuela, fue trasladado desde Miraflores, el Palacio de Gobierno, hasta una isla remota. Con el fallecido mandatario fuera de Caracas, el alto mando militar, encabezado por Lucas Rincón Romero, para entonces ministro de la Defensa, anunció la supuesta renuncia de Hugo Chávez, a quien se responsabilizó por las muertes ocurridas horas antes. Los decesos se produjeron en el centro de la capital venezolana cuando marchantes opositores que se dirigían hacia Miraflores fueron atacados por adeptos a la revolución bolivariana y por supuestos francotiradores. Unas 18 víctimas fatales se contabilizaron al cierre de aquella jornada que se prolongó hasta el 13 de abril. Ese día, Hugo Chávez, quien al parecer nunca dimitió, fue reinstaurado en la presidencia por las Fuerzas Armadas del país. Para analizar el día de hoy este hecho histórico, hemos invitado a Pedro Benítez, él es historiador y profesor de la Universidad Central de Venezuela, quien justamente nos presentará el balance de esos hechos ocurridos un día como hoy, hace 21 años atrás. Buenos días, gracias por acompañarnos, profesor, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por la oportunidad. A la orden. Para estas nuevas generaciones que se están sumando a nuestra transmisión y bueno, para quienes de pronto no recuerden este hecho histórico para el país, quisiera que nos presentara un balance de lo ocurrido y cómo esto impactó de allí en adelante el rumbo de la historia de Venezuela. Bueno, el día 11 de abril del año 2002, ya han pasado 21 años, bastante tiempo, ocurrió la mayor movilización ciudadana de protesta contra un gobierno que ha habido en la ciudad de Caracas y en el país desde el 14 de febrero de 1936. Esas son las dos grandes movilizaciones de protesta ciudadana contra un gobierno que se han dado en Venezuela. Por su magnitud, el 11 de abril fue una marcha histórica. Se han dado muchos números de la cantidad de personas que participaron, pero fue muy, muy importante. Fue un modo de protesta legítimo, que sería normal en cualquier democracia, pero a diferencia de lo que ocurrió en el año 36, que el gobierno entonces, de un general, por cierto, general López Contreras, recibió a los manifestantes en el Palacio de Miraflores. En esta ocasión, el 11 de abril de 2002, fue recibida a tiros por un grupos armados, de bandoleros armados, en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, y eso produjo una serie de fallecimientos. Eso nunca fue aclarado en la zona de seguridad precisamente del Palacio Presidencial. Y eso, bueno, fue lo que dio crisis, una crisis política que en pocas horas desembocó en un golpe de Estado. Había un grupo que estaba conspirando contra el expresidente Chávez desde las Fuerzas Armadas con contactos civiles, que se aprovechó de esa marcha legítima para el día siguiente, 12 de abril, efectuar un golpe de Estado contra Chávez, un golpe de Estado que duró apenas 24 horas. De modo que estamos hablando de dos acontecimientos distintos que, sin embargo, la propaganda oficial trata de mezclar uno contra otro. El 11 de abril hubo una marcha pacífica, legítima, de protesta contra un gobierno, cosa que sería normal en cualquier democracia, insisto. Esa marcha terminó por medio de una represión terrible, y al día siguiente un grupo de aventureros intentaron dar un golpe de Estado. ¿Cuál es el balance que tenemos de aquellos sucesos para acá? Bueno, primero recordar que uno de los motivos de esa marcha del 11 de abril fue protestar, fue darle un apoyo a los empleados, al personal gerencial y técnico de la industria petrolera venezolana estatal de PDVSA, que se resistían, se oponían a los intentos del presidente Chávez de poner la empresa estatal más importante del país al servicio de su proyecto político. Eso fue el origen del conflicto. Luego van a venir varios conflictos, como el paro petrolero de diciembre del año 2002. Bueno, y el balance en particular de ese tema es que el presidente Chávez logró finalmente su propósito, y la consecuencia de eso, en términos generales, permítanme resumir esto por cuestiones de tiempo, es la PDVSA que tenemos hoy en día. Los últimos 4 presidentes de PDVSA están acusados por corrupción. Uno está huyendo en el exilio, uno o dos están detenidos. Y bueno, todos estos escándalos que cada cierto tiempo revientan en la industria petrolera. La industria petrolera venezolana se ha venido a pique, y con ella la economía nacional, puesto que PDVSA era el motor de la economía venezolana.
Y la otra consecuencia es de tipo político, pero esto ya no tiene que ver con la marcha del 11 de abril, sino con lo que ocurrió el día siguiente, el golpe de Estado que protagonizó Pedro Carmona Estanga y un grupo de militares que le dieron el apoyo en el Palacio de Miraflores, con lo que recordamos como la autojuramentación. La historia va a depender de quien la cuente. Con respecto a estos hechos que marcaron el país, vemos muchísimas imprecisiones en relación con el número de heridos, con el hecho de si estaban preparados o no para esperar desde Puente Llaguno a esa población de manifestantes opositores. ¿Por qué cree que existen toda esta desinformación a nivel de medios? Usted que es un especialista en ir armando cronológicamente los hechos de la historia. Bueno, se han escrito muchas cosas sobre el 11 de abril. Hay un libro que se llama El asertivo de abril. Me disculpan, en este momento se me escapa el nombre del periodista, pero hay varios periodistas venezolanos que han hecho investigaciones, creo yo, bastante serias. Vamos a decir que todavía de carácter periodístico. Realmente es muy corto el tiempo para hacer un balance histórico. No hay suficiente distancia en el tiempo para verlo con objetividad lo que ocurrió allí, y menos lo que fuimos testigos o vivíamos, ya tenemos suficiente edad, ¿no? Para ser testigos de todo lo que rodeó ese acontecimiento, y de una u otra manera nos sentimos involucrados. De modo que haría falta un mayor tiempo para hacer un balance histórico, si no definitivo, más objetivo. Pero el balance que podemos hacer hasta ahora es este. ¿Por qué hay tantas dudas? Lo que tú planteas, porque hay esa sombra de dudas sobre todo lo que ocurrió ahí. Bueno, desde el principio el gobierno nacional intentó tapar precisamente lo que ocurrió el 11 de abril, y utilizó lo que llamamos el carmonazo, el golpe de Estado del día siguiente, como una bandera de agitación política, de propaganda, para movilizar a sus propios partidarios y perseguir a la oposición. Entonces ponerle a la oposición venezolana, a toda la oposición venezolana, el tique, ¿no? La banderita de golpista, aunque la mayoría de los factores opositores no tuvieron nada que ver con esos hechos. Algunos analistas señalan que a raíz de lo ocurrido el 11 de abril se criminalizó la protesta ciudadana. ¿Piensas que eso es cierto? Sí, sin lugar a dudas. Por lo menos se criminalizó la protesta de los sectores opositores, sin lugar a dudas. Se buscaron unos culpables. De hecho, todavía hay unos funcionarios de la Policía Metropolitana que están detenidos después de todos estos años, cumpliendo pena de cárcel. O sea, se empezó una persecución y una judicialización de la política y una politización de la justicia, no buscando precisamente establecer los verdaderos responsables, repartir las culpas de acuerdo a un juicio justo y abierto, como establece la Constitución y la ley venezolana, sino que se buscaron unos chivos expiatorios. Y durante muchos años, bueno, hubo un grupo de venezolanos que estuvieron detenidos y sometidos a persecución sin derecho a una defensa legítima, y se les convirtió, bueno, en los victimarios de los sucesos, y se cargó sobre ellos con toda la responsabilidad. Pedro Carmona Estanga, por cierto, luego huyó del país de manera sorprendente y pasó al exilio. El general Raúl Isaías Baduel, por ejemplo, que el 13 de abril cumplió un papel fundamental para el retorno del presidente Chávez. El general Baduel pensaba que estaba defendiendo la Constitución, que era una reacción contra el golpe del 12 de abril, y sin embargo el general Baduel posteriormente cayó en desgracia en el chavismo, o sea, en el gobierno, lo borraron totalmente de la historia, y murió hace pocos meses en la cárcel. De modo que hay una enorme distorsión sobre lo que efectivamente ocurrió ahí, desde mi punto de vista, bueno, por el interés del gobierno de que no se investigara lo que pasó el 11 de abril, pero debo también señalar lo siguiente: también desde factores de la oposición y de algunos medios de comunicación, tampoco se aclaró realmente qué fue lo que pasó con el intento de golpe de Estado por parte de Pedro Carmona, porque había factores que tampoco le interesaba alborotar ese tema. A nivel comunicacional, ¿cómo se manejó lo que ocurrió en ese momento? Se le quitó la señal a algunos medios, algunos estaban transmitiendo lo ocurrido. ¿Cómo fue el manejo? Muy interesante esa pregunta, porque eso que ocurrió en Venezuela en los días previos, particularmente en ese año 2002, es un precedente lo que ha venido terminando ocurriendo en el resto de las democracias occidentales en los últimos años, con el ascenso de estos populismos que hemos visto tanto de izquierda como de derecha, que una de sus características ha sido el enfrentamiento entre el presidente, el jefe de Estado, el jefe de gobierno, depende de qué país, con los medios de comunicación.
en la Venezuela del año 2002 hubo un enfrentamiento abierto entre el presidente y fundamentalmente los canales de televisión. Es una cosa que se está viendo en México con mucha sorpresa, por ejemplo, se vio en Brasil con Bolsonaro, se ha visto en Argentina bajo el kirchnerismo, se empieza a ver ahorita en Colombia con Petro. Bueno, el primer país se vio en Estados Unidos durante la administración de Donald Trump. Bueno, el primer país donde ocurrió eso a ese nivel fue en Venezuela. Y en ese contexto se da los sucesos de abril del año 2002, un enfrentamiento abierto, tremendo, entre los medios de comunicación, fundamentalmente los canales de televisión, y el presidente de la República, que cuestionaba sus líneas de opinión, cuestionaba a los periodistas, incluso con un discurso procaz, acompañado de amenazas, y en ese ambiente de tremenda confrontación, donde los medios de comunicación se convirtieron en actores políticos de oposición al gobierno, se dan los sucesos del 11 de abril, y esto que tú mencionas, que tú recuerdas, que en plena marcha el gobierno lanza una cadena y entonces las principales canales de televisión desafían la línea oficial, parten las pantallas para que la gente tanto vea las palabras del presidente de la República, el presidente Chávez, que se está dirigiendo al país, como los sucesos que ellos están recogiendo en las calles del centro de Caracas, principalmente en la avenida, en los alrededores de la avenida Urdaneta y con la Varal. ¿Tú fuiste testigo de este proceso, Pedro? Por casualidad, por pura casualidad, pues yo no tenía ninguna intención de participar en esa marcha, pero por circunstancias personales, pasé la tarde yo no participé en la marcha realmente, pero me acerqué al centro de Caracas por razones de orden personal a buscar un familiar y bueno, me vi involucrado en la situación del tiroteo y pude ver los primeros fallecidos, lamentablemente, o por lo menos tiroteados en la avenida, y un poco el ambiente que había en los alrededores de la Plaza Oleari, ¿no? Sí, yo nunca voy a olvidar eso que tú describes en la pantalla dividida en dos. Por un lado, el presidente en su alocución, y por el otro, estas manifestaciones que terminaron con hechos de violencia y con muertes del otro lado. Realmente fue un hecho histórico para los medios en Venezuela. ¿Qué podemos aprender los venezolanos de esto que ocurrió? Bueno, mira, varias cosas, ¿no? Yo creo que aquí el gran error histórico de los venezolanos como sociedad no fue haber elegido, desde mi punto de vista, no fue haber elegido al expresidente Chávez para el primer cargo ejecutivo del país, sino haberle entregado todo el poder a un hombre. Puede haber sido él o otro. Haberle entregado todo el poder de la nación mediante el proceso constituyente. Es un error garrafal que Venezuela aún hoy en día está pagando. El otro tema también es la politización extrema que puede dividir y envenenar y llevar a una nación a una crisis tremenda. Insisto, yo creo que Venezuela fue un precedente que no se vio y que ahora estamos viendo en otras democracias occidentales. Tú recuerdas lo de la pantalla dividida, pero creo que también me imagino que recordarás cómo hace pocos años, bajo la administración del presidente Trump, él daba un mensaje y abajo las cadenas norteamericanas de televisión decían: el presidente en este momento está mintiendo. Lo que acaba de decir es una mentira, un caso insólito, ¿no? Pero que tiene cierto paralelismo, y no por casualidad, con lo que pasó en Venezuela. Porque este tipo de liderazgos mesiánicos, populistas, personalistas, divisivos, llevan a la sociedad a este tipo de crisis. Bueno, Venezuela fue, sin querer, un laboratorio de estas nuevas formas de populismo, y desde mi punto de vista lo que nos ha llevado a la actual situación que tiene el país. De modo que yo creo que es primero eso, ¿no? Yo creo que la sociedad venezolana, una de las cosas que tiene que aprender, creo que son muchas de las cosas, pero una de las cosas que tiene que aprender es que no se le puede entregar todo el poder a una sola persona. Siempre tiene que haber un equilibrio. Para eso existe la división de poderes, para eso siempre hay que desconfiar de los gobiernos, siempre hay que ponerle límite a los gobiernos. Hay una frase de Thomas Jefferson que dice que el precio de la libertad es la constante vigilancia. Pedro, tú eres historiador y además profesor de la Universidad Central. ¿Qué piensan los jóvenes, estas nuevas generaciones, sobre estos hechos que marcaron la historia de Venezuela? Se dice que hay mucha, digamos, muy poca empatía de los jóvenes hacia el tema político. ¿Crees que es cierto? Sí, es lo que yo veo. Yo doy clases a muchachos que tienen 20, 19 años, que estoy en los primeros semestres, que empiezan a conocer el país y no tienen ninguna idea de esa Venezuela.
no tienen memoria ni de la Venezuela previa a 1998, ¿no? Ni la Venezuela del boom petrolero que después vino entre los años 2003 y 2011, 2012, ¿no? De esa época de la presidencia de Chávez. Ellos, por supuesto, no recuerdan eso. Ellos lo que recuerdan, lo que tienen en su memoria de Venezuela es este país en crisis. Esta crisis brutal, que una de las mayores crisis que ha vivido, es la mayor crisis que ha vivido ningún país del hemisferio occidental que no haya pasado por una guerra. Esa es la imagen que ellos tienen de Venezuela. Lo demás son recuerdos familiares, lo que le cuentan sus padres, en sus círculos familiares, cómo era Venezuela, lo que van descubriendo en YouTube. Y por supuesto, como comprenderás, es lógico que tengan una visión negativa de la política venezolana y por supuesto, ni idea de lo que ocurrió en abril del 2002, más allá de la opinión, de los relatos o del análisis que uno como profesor pueda compartir sobre ellos, tratando, bueno, de ilustrarles o darle la visión. Esto también es importante decirlo para ser honesto, que cada uno tenga en mi caso, que uno tenga de los sucesos que ahí ocurrieron, ¿no? Sí, los estudiosos dicen que conocer el pasado nos permite predecir un poco lo que va a ser el futuro. Si pudiésemos rescatar algunas similitudes del contexto social y político de la inestabilidad que se vivía en Venezuela en ese entonces, 21 años después, vemos que diferentes gremios salen a las calles a protestar. ¿Qué pudiésemos rescatar? Mira, Venezuela, y esto va más allá de los sucesos de abril de 2002 y la presidencia del presidente Chávez. A lo largo de estos 200 años en Venezuela, por lo menos la interpretación que yo hago, ha habido una tensión constante, un enfrentamiento constante entre una visión militarista de la política. Esto empezó con la República. O sea, el primer presidente civil, José María Vargas, que venía de ser rector de la Universidad Central de Venezuela, nuestro más eminente médico, es electo presidente. A los pocos meses le da un golpe de Estado, un grupo de militares, ¿no? Bueno, y la historia venezolana está permanentemente marcada por eso, este enfrentamiento entre el civilismo y la arbitrariedad del poder militar. Eso ha estado presente en la historia venezolana y esto va más allá del tema de los militares o no, pues también hemos tenido militares civilistas como el general López Contreras o el general Medina Angarita, gente apegada a la Constitución, que han gobernado como demócratas. Pero esa tensión ha estado presente en Venezuela y yo siento que sigue presente aún hoy en día, entre el gobierno arbitrario, que no rinde cuentas, que se cree que es dueño del país, que utiliza hechos de corrupción no para castigarlos, no para corregirlos, sino para perseguir a sus enemigos políticos. Eso no empezó ahora, eso tiene muchísimo tiempo, muchos otros gobiernos en el pasado lo han hecho. Y por otro lado, una sociedad que trata de construir un orden político cívico de respeto, apegado a las leyes, a la división de poderes, de que el gobierno tiene que surgir debe ser elegido por los gobernados y debe ser controlado y debe ser vigilado y debe rendir cuentas. Que un gobernante, bien sea el presidente de la República, bien sea el presidente de PDVSA o el ministro de Petróleo, no son dueños del país, son servidores públicos. En ese entonces, PDVSA estaba en el ojo del huracán, en la actualidad sigue estando en el ojo del huracán. ¿La corrupción ha estado intrínseca en la historia de Venezuela? Como en de todos los países, siempre ha existido corrupción en todos los países. Ahora, en el caso particular que tú mencionas de PDVSA, evidentemente hay un antes y un después en abril del año 2002, o por lo menos en el año 2002. PDVSA se creó en el año 1976, posteriormente todas las empresas que habían sido concesionarias petroleras extranjeras que fueron nacionalizadas ese año pasaron a control de PDVSA y del año 76 al año 2002, Venezuela dio un ejemplo de un manejo transparente y eficiente de una empresa estatal pública. Y eso en el mundo petrolero es un hecho muy raro. Y eso lo consiguieron los venezolanos. Eso a partir del año 2002, eso cambió porque todos los controles sobre PDVSA fueron destruidos, los controles institucionales. Por ejemplo, el ministro de Petróleo pasó a ser presidente de PDVSA, es decir, el que tenía que vigilar, empezó a controlarse a sí mismo. Ahí empezó una distorsión y PDVSA fue puesto al servicio del proyecto del presidente Chávez. Y eso fue lo que nos trajo acá. Ahora bien, quiero insistir en esto. No es que estamos condenados los venezolanos a estar sometidos a este tipo de situaciones de corrupción, de saqueo de los bienes públicos, porque es que tenemos un ejemplo
Estoy citando PDVSA, pero podía citar otro, pero PDVSA es más protuberante. Durante más de 2 décadas hubo un manejo transparente, eficiente y honesto de la empresa estatal venezolana, comparada con la empresa petrolera estatal del mundo que tú quieras, con la que la quieras, valga la redundancia, comparar. Y posteriormente vimos exactamente todo lo contrario. Yo creo que hay que hacer una evaluación de eso. No es que los venezolanos estamos condenados, sino que los venezolanos han demostrado que cuando quieren hacer las cosas bien, lo podemos hacer perfectamente bien. Eso es lo que las nuevas generaciones no han podido ver. Es lo que yo llamo un poco la Venezuela del metro de Caracas, ¿no? Los que tenemos un poquito más de edad recordamos que el metro de Caracas era una excepción a nivel mundial. Era entrar en el primer mundo, aquí en Caracas, en el subsuelo. Y los caraqueños y los venezolanos que bajamos ahí, parece que estuviéramos en Suiza. Nuestro comportamiento era totalmente distinto. Bueno, esa cultura del metro de Caracas fue destruida. Bueno, eso ha pasado con otras áreas del país. Sí, yo que vengo del interior tuve la oportunidad de experimentar eso que estás diciendo sobre el metro, que era verdaderamente impactante. Pedro, gracias por acompañarnos el día de hoy y por instruirnos sobre estos hechos históricos que han marcado Venezuela. Gracias por tu punto de vista y por tu análisis. Feliz día, muy bueno. Igual, para ustedes, muchas gracias. Buen día. Era Pedro Benítez, él es historiador y además profesor de la universidad en Venezuela. Nosotros hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, al regreso tenemos mucho más de Buenos Días por BPI TV, ya volvemos.